Bienvenidos a este seminario de mantas tejidas en crochet. En esta primer clase voy a enseñarles lo que es el tejido recto en la técnica de crochet, el cual pueden utilizarlo para tejer cualquier tipo de manta en lo que es la técnica de tejido recto. ¿Está bien? Es algo que generalmente es lo primero que se debería enseñar cuando uno comienza a tejer en crochet, pero sabemos que hoy en día tenemos la facilidad de poder comenzar a tejer lo que queremos, como un amigurumi, una manta, un almohadón. Podemos puntualmente empezar por esos proyectos que quizás son los que más nos llaman la atención, ¿no? Pero lo que es esta técnica de tejido recto en crochet es algo que no se debería dejar pasar por el hecho de que, sabiendo tejer en recto, vamos a poder con el tiempo tejer cualquier otra cosa. En este caso mantas. Es la misma técnica que se utiliza para abrigos, también para almohadones y para un sinfín de proyectos. Ya sea que te encante tejer amigurumis, almohadones y demás, yo quiero que puedan aprender la técnica de tejido recto y que ustedes también puedan enseñarlo si así desean, o que siempre tengan en mente al menos que es algo de las primeras cosas que se deben aprender cuando empezamos a tejer en crochet. Cuando empezamos o cuando pasa un tiempo, ¿sí? Es lo primero que se debe tocar, puesto que es la base de cualquier otro tejido a la larga. Aunque el amigurumi sea básicamente a partir de anillos mágicos, quiero que a pesar de eso tengan en cuenta que el tejido recto, de verdad que es una de las técnicas más lindas, es la que compone cualquier tejido en lo que es crochet y es lo que siempre nos va a ayudar a poder tejer cualquier otra cosa. Que podamos saber tejer todo, esa es la idea. No solo pulir un porcentaje de lo que es esta técnica, sino tener la capacidad de poder pulir al 100% la técnica, sabiendo tejer todo y pudiendo enseñar al otro a tejerlo todo, ¿sí? De una manera fácil, por supuesto, rápida y muy pero muy prolija, que siempre es lo importante, que el tejido sea lo más prolijo posible. Bien, lo que voy a hacer es enseñarles en un punto básico. Voy a utilizar medio punto, que es el más rápido. Estoy utilizando lana acrílica del grosor 4/7 y un crochet del número 4. Ustedes pueden utilizar el material que tengan. Vamos a comenzar realizando un nudo deslizado. El nudo deslizado generalmente se utiliza para comenzar a tejer punto cadena, aunque últimamente se lo utiliza para otro tipo de tejidos en crochet, pero puntualmente siempre se hizo para el punto cadena. Vamos a tejer la cantidad de cadenas que nosotros queramos. Tenemos que tener en cuenta que la cantidad de cadenas que nosotros tejamos es la cantidad de puntos que luego vamos a tener. Si hacemos 10 cadenas, vamos a tener 10 puntos en la primera vuelta, ¿está bien? Y la primera vuelta de cadenas, ahora le digo primera vuelta como para que entendamos, pero la vuelta de punto cadena no se la cuenta como vuelta jamás. Son las cadenas de base que necesitamos para darle altura a los puntos que luego vienen. Pero los puntos cadena de base, o la vuelta de puntos cadena, no se considera y no se la cuenta como una vuelta, ¿sí? No es la vuelta 1 del tejido, es la vuelta 0, ¿está bien? El 0 a pesar de todo también es un número, entonces es lo que nos ayuda a luego poder subir y tejer los puntos que necesitamos. Pero jamás la consideren como una vuelta, aunque sí que por supuesto la necesitamos en este caso. Bien, aquí tengo las 10 cadenas y algo que me preguntan a veces también es el si la cadena debe ser ajustada, floja. Por algo tenemos la aguja crochet. La aguja crochet tiene un grosor, por eso es que utilizamos diferentes grosores. En este caso es número 4. Y lo que es este bucle, ¿no?, que se forma en donde tenemos la aguja crochet, ese es el tamaño que va a tener el punto cadena o cualquier otro punto, ¿sí? Es decir, lo que puede llegar a hacer que la cadena nos salga muy floja, en el sentido de que quede la cadena muy notable, sí, abierta, por así decirlo, es que nuestra tensión esté floja. La tensión es la que nos da nuestra mano, por así decirlo. Si estamos muy tensos, los puntos van a salir más ajustados. Si estamos en un día normal donde nos sentimos muy pero muy bien, el punto puede llegar a salirnos hermoso, pero porque tenemos una tensión media, ¿sí?
En el caso de la tensión tiene tres extremos. El estar muy tenso, el punto medio y el literalmente estar muy relajados. El punto medio es en donde tendríamos la mejor tensión, porque si estamos súper relajados podemos ser los súper mejores tejedores y que nos quede súper prolijo. Si estamos en el punto medio, el punto va a tener la medida que debe tener exacta, todo va a tener un orden, y si estamos tensos va a ser un desastre, por así decirlo. Si estamos muy relajados va a quedarnos muy lindo, sí, pero la tensión también puede ir cambiando, porque a veces no nos damos cuenta y de repente una vuelta la hicimos más ajustada que otra, pero eso ya es por nuestra tensión. La aguja crochet, como les dije, es lo que le da el tamaño a los puntos. Si yo utilizo una aguja número 5, es obvio que la cadena va a tener otro tamaño. No va a ser muy notable, pero sí que va a tener otro tamaño. Entonces no quiero que crean que si les queda muy ajustada las cadenas o cualquier otro punto, es por el hilado o el por qué me quedó más suelto, por qué me quedó más ajustado, o es la aguja, como dije, o es nuestra tensión. Y en ese caso nosotros vamos a probar si es la tensión o es la aguja. Y en ese caso ya vamos a saber en lo que sería nuestra tensión física, ¿no? Vamos a poder solucionarlo mucho más rápido sabiendo si es la aguja o somos nosotros. Eso es lo único que se debe hacer con lo que es el tema de la tensión a la hora de tejer. Bien, como les mostré, tejí 10 puntos cadena, siempre sea la cantidad de puntos que ustedes necesiten. En este caso, como les mencioné, yo voy a tejer en medio punto. Entonces voy a tejer una cadena extra, que es la cadena que va a ayudarme a darle altura al primer medio punto. A esa cadena número 11 no voy a contarla como punto, ¿sí? Es solo para que me dé altura. Yo voy a tener los 10 puntos. Si van a tejer media vareta, tejerían 2 cadenas extra, para punto vareta 3 cadenas extra, y así le van aumentando una cadena dependiendo la altura del punto, ¿no? Voy a pinchar en la cadena número 10 y voy a tejer un medio punto. Aquí tengo el primer medio punto de la vuelta número 1 y vamos a tejer un medio punto en cada cadena. Simplemente un medio punto en cada punto cadena de base. Como dije, debemos tener la misma cantidad de puntos en la primera vuelta. Debe ser igual a la cantidad de cadenas que tejimos de base. En mi caso son 10, entonces debo tener 10 medios puntos. Bien, generalmente la primera vuelta queda de esta forma, así no queda totalmente derecho. Eso es muy normal, es hasta que ya tenga más vueltas y haya como un tirón de los puntos hacia arriba y de esa forma queda completamente recto. No se preocupen si toma un poquito como de esta forma, ¿no? Que se va hacia abajo la hilera, no se preocupen por eso. Van a notar que el primer medio punto o el primer punto, ya sea media vareta o punto vareta, siempre va a quedar un poco más pequeño que el último. Eso es porque tenemos la cadena extra o las cadenas extra para darle altura al primer punto, ¿sí? Así que por eso tampoco se preocupen. Para comenzar la vuelta número 2, siempre van a tejer una cadena para el medio punto o para el resto de los puntos, ¿sí? Desde la segunda vuelta es un punto cadena siempre. Yo sé que se muestra, esto es algo que se hizo siempre, yo también lo hacía, para una vuelta de media vareta 2 cadenas o punto vareta 3 cadenas, pero en cualquiera de los puntos vamos a solo tejer una cadena y aflojar un poquito la lana, ¿sí? Porque vamos a suponer, ¿no? Que yo quiero tejer una media vareta, empiezo la vuelta número 2 directo con una media vareta y así con cualquier otro punto, para reemplazar directamente las 2 cadenas que deberíamos hacer con el primer punto media vareta. Porque cuando hacemos las cadenas y luego continuamos con los puntos que siguen, siempre queda como un hueco, ¿sí? Porque luego tejemos tomando la cadena, entonces queda un hueco normalmente. Pero en el caso del medio punto es lo mismo, un punto cadena y en ese mismo punto el primer medio punto de la vuelta número 2.
Pueden marcarlo si quieren a esto, por supuesto. Y continuaríamos en los siguientes 9 puntos en mi caso, tejiendo un medio punto en cada uno de ellos. Debemos tener nuevamente, por supuesto, 10 puntos. Bien, aquí ya tengo la vuelta número 2 terminada y podemos notar cómo automáticamente ya se volvió completamente recto, ¿sí? La forma que tomaba como bajando la hilera hacia abajo ya desapareció, solamente con la segunda vuelta, porque los puntos empiezan a tirar para arriba, entonces obliga a la hilera de puntos cadena a que quede recto. Esto que ustedes están viendo es el tejido recto, ¿sí? Debe quedar así, recto por abajo, por arriba y en los costados también. Los costados puntualmente, y acá tiene que ver mucho con lo prolijo que queda, son los costados. Podés tener las cadenas prolijas, el final prolijo, pero si los costados están desprolijos, está desprolijo el tejido entero, ¿sí? Así que siempre guíense por los costados y por supuesto por siempre tener la misma cantidad de puntos. No hace falta contarlos, van a darse cuenta si se saltaron un punto o no. Entonces en ese caso va a ser notable si se lo saltaron o no, porque va a empezar a achicarse si hicieron disminuciones o si hicieron algún aumento, va a tomar una forma de aumento al tejido y ahí sí que va a deformarse. Siempre y cuando ustedes lo vean recto es porque está bien hecho. Y que los costados estén prolijos es lo más importante, ya que en los tejidos rectos, para mantas al menos, luego al darle un borde, si están mal hechos los bordes, en el tejido recto, al darle un borde extra, va a quedar más desprolijo aún, ¿sí? Va a ser muy difícil llegar a tapar desprolijidades. Entonces siempre la base prolija y obviamente todos los detalles que le hagamos después como un borde también van a estar mucho más prolijos. Para continuar la siguiente vuelta es lo mismo, punto cadena, medio punto en el mismo. Recuerden, la cadena jamás se cuenta, es para dar altura y los puntos uno encima del otro. Esto van a hacerlo con cualquier otro punto. Ahora voy a mostrarles un tejido en punto vareta para que vean cómo debería quedar en ese punto. Bien, aquí tengo este tejido en punto vareta. Estas son las cadenas, que recuerden jamás en cualquier punto la cuenten como vuelta, porque literalmente no tiene la suficiente altura como un medio punto, vamos a suponerlo así. Entonces no es una vuelta en realidad. Todo lo que esté desde la primera vuelta hacia arriba, por supuesto que son vueltas. Esto es todo en punto vareta, en tejido recto. Aquí tenemos lo que son los costados o los laterales, que están completamente rectos, ¿sí? En la primera vuelta siempre va a tomar como una forma de U, hasta que le demos algún borde y quede mucho más tirante. Pero por ese borde, por así decirlo, esa puntita, no se preocupen mucho, porque del otro lado no va a quedar así. Del otro lado va a quedar completamente recto porque es el final de la vuelta. Entonces, así queda en lo que es punto vareta. Yo aquí hice varias vueltas en diferentes colores. Tiene esto aproximadamente 50 por 50 centímetros en tejido recto. Lo que voy a hacer ahora es enseñarles un borde para que puedan hacerlo a sus mantas en tejido recto, ¿sí? Este borde va a servirles para cualquier tipo de puntos. Antes de enseñarles el borde, quiero hablarles el cómo lograr que también quede recto una manta o la pieza que queramos tejer en tejido recto si vamos a usar calados. Deben entender que lo que son los laterales o los costados siempre va a ser recto. En medio podemos tener el calado o los puntos o la combinación y variante de puntos, por así decirlo, que quieran. Pero los costados siempre deben estar rectos. ¿Y cómo se logra que queden rectos? Teniendo los puntos de soporte en cada costado. En este caso, en punto vareta, el primer punto vareta siempre va a ser un punto vareta y luego los calados que debamos tener los vamos a simplemente tejer. En cada costado, del principio y del final, debe estar el punto de soporte o el punto de base para que le dé el equilibrio al tejido recto.
porque si empezamos automáticamente con el calado desde el primer punto, va a aumentar, va a deformarse el tejido y luego vamos a necesitar emprolijarlo demasiado con un borde para que no se note la desprolijidad. Entonces, sea el punto que ustedes utilicen, sea cual sea, el calado que sea o la combinación de puntos que quieran usar, en el comienzo y en el final siempre va a estar el primer punto y el último de soporte, ¿ok? En este caso, punto vareta en comienzo. Acá podemos tener, por ejemplo, puntos B luego, tranquilamente, y no va a aumentar, no va a deformarse, porque en cada costado tenemos los puntos que están rectos siempre. Comienzo y final automáticamente rectos siempre. ¿Cómo se logra eso? Respetando el primer punto, tejiendo lo normal y el último también. Eso ténganlo siempre en cuenta porque es algo que también se deja pasar. Es algo que a mí me costaba mucho entender o lograr tejidos mucho más prolijos cuando se trataba de tejer en recto, porque no entendía que el calado debía ser calado después de tener una buena base, una buena estructura en este caso. Entonces eso quiero que lo tengan bien en cuenta. Bien, ahora sí voy a mostrarles el borde que podemos realizar. Es un borde muy sencillo, pero literalmente el tejido recto lo que tiene es que es muy sencillo. Se puede ver muy sencillo a la vista de cualquiera, incluso nosotros tejiendo. Puede ser lo más sencillo, pero termina siendo lo más lindo. Porque mientras más simple se vea, es lo que quizás más nos costó tejer, lo más complicado de lograr. La pieza más prolija es la que se ve muy simple a la vista, ya sea nuestra como tejedores o de alguien que no sabe tejer. Porque generalmente me pasa, o nos puede pasar a todos, que alguien cree que es muy sencillo hacer algo, ¿no? En el caso de los tejidos, pero a veces demoramos mucho porque la prolijidad que deben tener para nosotros debe ser 100% para que el otro crea, note y el tejido mismo pueda aparentar que está hecho muy rápido, muy fácil y demás. Eso es lo que hace que a veces podamos engañar a los demás haciéndoles creer que es algo muy sencillo, pero de verdad que lleva mucho tiempo poder ser muy prolijo en crochet. Entonces puede verse muy normal, muy simple, muy algo que no hay que darle mucha importancia, pero créanme que hay que darle toda la importancia literalmente a la base de esta técnica. Esto es la base pura y dura, y si no la pulimos al 100% o al menos un 90%, el porcentaje que podamos pulirlo, lo vamos a poder mejorar en cualquier otro tejido, en cualquier otra técnica. Porque luego de mejorar otras técnicas quizás, vamos a tener que sí o sí volver a la base. ¿Por qué? Porque si queremos tejer abrigos, mantas u otro tipo de tejido, vamos a necesitar retomar la base. Entonces siempre tengan en cuenta eso, por favor, que porque se vea simple o porque sea algo muy rápido de tejer, porque el tejido recto a pesar de todo es tejer en recto y nada más. Cuando uno ya tiene mucha práctica es muy rápido y fácil, pero aún así debe siempre quedar súper prolijo porque siendo lo más básico, tiene que siempre verse cada vez mejor. Y así en cualquier otra técnica. Nunca, por favor, se olviden de la base. Lo que voy a hacer es comenzar a tejer este calado, por así decirlo, o este borde para nuestra manta en las esquinas o en las puntas. Puntualmente a mí siempre me costó mucho entender cómo lograr que quede prolijo una punta así, porque luego debemos continuarlo en todo el contorno, en todo el borde de la manta, y si las puntas están desprolijas es muy difícil que los costados también queden bastante prolijos, ¿no? Voy a tejerlo en un punto abanico. Voy a empezar desde cualquier punta, no importa cuál. Siempre dejen una hebra bastante larga para poder esconderlo bien. Vamos a pasar el color que vamos a utilizar. Voy a tejer un punto cadena. Voy a aflojar un poco la hebra. Y aquí mismo lo que voy a hacer es tejer 5 puntos vareta. Directamente en este mismo lugar vamos a tejer 5 puntos vareta. Ok, aquí tenemos el primer abanico. Estos abanicos deben ir cerrándose a medida que vamos tejiendo y se cierran con un punto más bajo que el punto vareta en este caso,
para que el abanico caiga hacia abajo. Caería abajo en ambas direcciones, ¿sí? Para cada costado o lateral. En este caso hacia arriba y luego hacia un costado. Esa punta quedaría solo con este abanico y ahí ya la puntita quedaría súper prolija. Los abanicos deben ir cerrándose a medida que se tejen, como comenté, pero para cerrarlos debemos saltarnos puntos de base, porque si tejemos un abanico en cada punto, va a deformarse la manta completamente y va a quedar como si fuera con ondas. Y la idea es que continúe siendo recto. Entonces, aquí tenemos lo que es la última vuelta, entonces vamos a tener los puntos vareta con sus puntos de base y vamos a poder saber en dónde cerrar y en dónde no, pero deben saltarse puntos. Aquí debemos probar, ¿sí? Lo primero que se hace es probar. Vamos a saltar solo uno y en el que sigue vamos a tejer un punto deslizado. Ahí podemos notar que queda muy bien. Ahora debemos tomar hebra y lo mismo, saltar un punto y en el punto que sigue repetir el abanico de 5 puntos vareta. Al tejer este segundo abanico vamos a saber si debemos saltar 1 o saltar 2. Bien, ya tengo las 5 puntos vareta nuevamente. Saltamos un punto y en el siguiente punto deslizado. Y es aquí donde nosotros vamos a ver, según lo que nuestros ojos digan, si está bien o no. ¿Podemos continuar tejiendo otros abanicos más para estar más seguros? Por supuesto que sí. Para mí en este caso queda perfecto porque no tira hacia ningún lado. Si nos podemos dar cuenta de eso, el punto es este, vean. Dejamos en realidad 2 puntos libres, el que tenemos en cada costado del abanico. Entonces tenemos 2 puntos libres. Esos 2 puntos libres permiten que este punto vareta caiga hacia abajo y que en el que sigue y en el que está hacia atrás en este caso sea el cierre de ese abanico. Y a continuación vamos a tener exactamente lo mismo, un punto libre, abanico, punto libre, cierre. Entonces, dejando solo uno de cada lado, va a quedar este borde completamente prolijo, ¿sí? Eso es lo que haríamos entonces para darle este borde a esta manta en tejido recto. Bien, miren, continué tejiendo algunos abanicos más para que puedan ver muchísimo mejor cómo quedaría este borde. Podemos notar que no toma forma de ondas, ¿sí? Aquí está apoyado normalmente en la mesa y es completamente plano. Por supuesto que también debe quedar plano, no debe ir levantándose de esta forma. Entonces, al estar plano, luego debemos notar que esté recto, ¿sí? Recto en lo que son las puntas va a ser como un poquito raro que veamos que está recto porque el abanico cae hacia ambos lados, entonces va a cada punta a ser un poco redondeada, ¿ok? Y no hay problema en eso porque tiene que ser redondeada porque ya no va a ser un cuadrado completamente. Va a hacerlo, sí, va a estar recto, pero cada punta va a tener como si fuera una pancita, porque en este caso hicimos abanicos. Y luego continuaría cada abanico siguiendo recto hacia abajo. Lo importante de esto es que no se abra el tejido completamente de esta forma como si fuera una V corta en donde cada punta se va para diferentes lugares. Eso no debe pasarnos. Entonces así podemos notar cómo este borde queda completamente recto también. En el caso de los costados, en donde puede ser un poco más difícil diferenciar en dónde debe ir cada abanico en este caso, también quiero aclarar que ustedes pueden tejer el borde que quieran. Hay muchísimos bordes, muchísimos puntos o puntillas también se les llama, así que eso lo van a elegir ustedes siempre. Este es uno de los más bonitos, los más rápidos y prolijos, por así decirlo. Pero cualquier punto que hagamos en los costados va a complicarse un poco porque no tenemos un margen de en dónde debe ir cada abanico en este caso, porque vamos a tener los puntos vareta en este caso acostados, ¿sí? Van a estar boca abajo, no van a estar derechos. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es un abanico en este punto vareta, siguiente espacio se cierra, siguiente espacio abanico, siguiente espacio se cierra. En los costados también debemos practicar un poquito
No les voy a dar la solución mágica porque el tema acá también es que se debe practicar y probar, ¿sí? Puede que a la primera nos quede súper prolijo, pero quizás debamos practicar un poquito más. O puede que de entrada no nos salga súper prolijo y también debamos practicar, o que nos quede perfecto, pero así aún debamos practicar, porque si luego usamos diferentes bordes o puntillas, no todas van a acomodarse perfectamente al tipo de mantas que nosotros queramos hacer. Entonces siempre va a ser práctica también, ¿ok? Pero bien, de esta forma cierro lo que es este tema de tejido recto y este borde, que pueden utilizarlo las veces que quieran porque literal es un borde que jamás aburre. A mí me gusta mucho cómo queda. Podemos implementarlo para un montón de tejidos, no solamente para una manta. Así que bien, aquí dejo esta primera parte, por así decirlo, en donde les enseño lo que es esta técnica de tejido recto, la cual, como mencioné, jamás debe olvidarse. Es lo que siempre debemos recordar y poder compartirlo con todos los que podamos para que puedan seguir desarrollando esta hermosa técnica que de verdad es muy muy linda. Yo sé que no se aprende todo muy rápido, que a veces demora, porque no todos somos iguales. A mí también me pasa que demoro bastante en poder pulir algo, o quizás cuando empecé a tejer quería tejer abrigos y aunque quería no podía tejerlos porque no tenía la base totalmente desarrollada. Y cada uno tiene su propia base, sí, cada uno tiene su forma de hacer los puntos, de hacer el tejido recto, por supuesto, pero al ya tener algunas ideas, cada uno desarrolla su propia técnica. Entonces el camino se va haciendo un poco más corto y podemos ir logrando nuestra propia técnica, pulirlo mucho más rápido. Bien, lo que voy a enseñarles a continuación son las mantas con Granny Square. Quiero enseñarles las uniones y voy a enseñarles cómo continuar tejiendo el punto Granny Square, ya teniendo Granny Square unidos en ese caso. Así que lo que vamos a hacer ahora es pasar a esa siguiente clase. En esta segunda parte de este seminario quiero tocar lo que son los Granny Square. ¿Por qué quiero tocar los Granny Square? A mí me pasó puntualmente algo muy raro con los Granny Square. Cuando yo comencé a tejer era algo que me gustaba tejer demasiado. Es una de las cosas más básicas, sí, que generalmente incluso personas que quizás no tienen mucho tiempo tejiendo pueden tejerlos muy rápido sin saber nada, porque de verdad que no se necesita mucho conocimiento, ¿no? Y cuando yo comencé a tejer Granny Square los hacía exactamente iguales, pero quizás las cadenas de separación que van en medio, ¿no? De los espacios de medio, jamás las hacía. Luego de, literalmente, ya tengo 9 años tejiendo, pero luego de 7 años empecé a tejer las cadenas porque empecé a darme cuenta de otras cosas, ¿sí? De que las cadenas eran necesarias para ya otros asuntos con los Granny Square, como para las uniones y demás. Eso me fue llevando a cada vez más ser muchísimo más prolijo con los Granny Square, que aunque sea algo básico, la prolijidad de un Granny Square cambia muchísimo. Yo no sé ustedes qué pueden llegar a opinar de este Granny Square, pero de verdad que para mí es muy muy prolijo. Quiero aclarar que luego de 9 años conseguí que un Granny Square y que todo lo que conlleve esta técnica de Granny Square, porque es una técnica, ¿sí? Los Granny Square son una técnica, los amigurumi son una técnica, los abrigos son una técnica y cada cosa es una técnica. Que cada uno va puliendo, va siendo más prolijo, va perfeccionando a la manera de cada uno, ¿sí? Por eso hay diferentes maneras de hacer las cosas. Lo que me pasó a mí es que los Granny Square jamás me aburrieron, porque aunque era algo muy básico, siempre me di cuenta que era más fácil quizás hacer una manta con Granny Square a que hacer una manta en tejido recto en puro medio punto, porque la demora obviamente era muy diferente. Y con los Granny Square quizás uno se termina divirtiendo más porque puedes cambiar de color, porque logras una medida mucho más rápido y al unir varios la medida aumenta mucho más rápido. Entonces siempre me fui hacia los Granny Square por esa misma razón, ¿sí? A cada uno le puede pasar diferente o puede llegar a aburrirle. Conozco gente a la que no le gusta tejer Granny Square, pero que con los años se tuvieron que volcar con los Granny Square y ahí descubrieron que de verdad les encantaba hacerlos porque se hacen cosas mucho más rápido con los Granny Square, de verdad. Un abrigo en 2 días podés tenerlo hecho, una manta quizás en 3 días la podés tener, a comparación de hacerlas en otros puntos o en otras técnicas. ¿Qué pasa con los Granny Square? Que es algo muy sencillo, pero
a la fecha sí, en el hoy yo ya tengo 9 años tejiendo. Conozco a gente que tiene quizás 10, 15 años tejiendo, que jamás usan los granny square y que incluso teniendo esa cantidad de años no saben unirlos o incluso tienen dudas a la hora de hacer las uniones en los granny square. Créanme que es algo que si de base no lo aprendiste muy bien, como mencioné en la clase anterior, el tiempo te va a hacer volver a la base sí o sí, volver al comienzo. Entonces, cuando volvés al comienzo, vas a mirar toda la base, todo lo básico, y vas a volver a empezar desde eso. Y por supuesto que los granny square, hacer algo muy básico, vas a poder mejorarlo mucho, porque vas a aprender a unirlos, vas a quizás poder hacer un abrigo muy rápido y demás. Ya la técnica va cambiando mucho porque se tienen que hacer diferentes cosas para los abrigos como para las mantas, ¿no? Pero las uniones son las mismas en todos los casos. Y también luego vienen los bordes, vienen las vueltas finales, lo que podemos hacer una vez que tengamos los granny square unidos, por así decirlo. Podemos continuar haciendo muchas cosas, muchos puntos extra o vueltas de granny square y volver a unir granny square a esas otras vueltas ya hechas. Entonces se pueden hacer cosas que de verdad son muy bonitas. Entonces, como mencioné en esta clase, voy a enseñarle lo que son las uniones, cómo unir un granny square a un segundo granny square y cómo unir un tercer granny square a dos granny square de base, sí, porque las uniones se van mezclando y se van compartiendo entre uniones de otros granny. Y luego les voy a enseñar el cómo hacer un borde y les voy a dar muchos otros consejos. No les voy a enseñar a tejer el granny square porque yo supongo que ya saben hacerlos, y si no, en mi canal de YouTube tienen varios en donde ya los hice y por eso no quiero tocar eso, sí, porque literalmente se me pueden ir 20 minutos en solo enseñarles a tejer uno, pero de verdad que son muy sencillos y yo confío en que ya saben hacerlos. Yo aquí tengo un granny square que tiene en medio 4 grupos o 4 bloques de puntos varetas, ¿sí? En medio tienen cierta cantidad de bloques y están las puntas o esquinas. Tiene 4 bloques en medio y las esquinas. Lo que voy a hacer es comenzar desde una esquina y desde esa esquina voy a unirlo a otro granny square, ¿sí? Comenzamos de la misma manera, ¿sí? Si estamos comenzando en una punta, vamos a comenzar con los 3 puntos cadena. Dos puntos vareta en el mismo espacio para tener el primer bloque de 3 puntos varetas que necesitamos. Ahora vamos a tejer 2 puntos cadena. En realidad lo que se debería hacer es tejer 2 puntos cadena, ¿no? Porque en las esquinas o en las puntas toma la forma de cuadrado gracias a esas cadenas. Pero en vez de hacer 2 cadenas vamos a tejer una. Vamos a tomar el otro granny square, la esquina que por supuesto deba ir el granny, si no vamos a ir a cualquier otra esquina, sino a la esquina en la que debemos unirlo. Por eso primero siempre se van acomodando los granny para saber en dónde va cada uno. En esta esquina vamos a tejer un punto deslizado. Cada granny square debe estar mirando hacia arriba, ¿sí? El frente debe estar mirando hacia arriba. Es muy fácil darse cuenta si están en revés, porque vean la diferencia de esto está en derecho y esto está en revés. No es lo mismo, ¿sí? Acá la lazada está mirando de frente y aquí de verdad se ven como si fueran nudos. Entonces cada granny mirando hacia arriba, en realidad, hacia enfrente. Hacemos esa primera unión con el punto deslizado y ahora es en donde vamos a tejer la segunda cadena. ¿Y qué vamos a hacer? Continuar tejiendo en el granny square que estamos tejiendo. En este caso en el que estamos tejiendo con fucsia. En esa punta vamos a tejer el segundo grupo. Entonces aquí ya tenemos la primera unión, que es esta punta. A lo que me refería con que a veces en las uniones de los granny square es algo que se tiene que practicar un poco bastante en realidad, porque siempre vamos a tener diferentes maneras de poder hacerlo. En este caso, en los bloques que están en medio se hace una cadenita de separación cuando se está tejiendo normal un solo granny, ¿sí? Pero en el caso de estar uniendo un granny a otro, esa cadena en realidad no se hace.
¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esa cadena ahora y luego hacemos la unión, va a quedar una cadena sobresaliendo hacia afuera y se va a notar. Entonces es una cadena que vamos a estar tejiendo en vano, porque va a quedar sobresaliendo y debe quedar plana esa unión. Las uniones que van en medio son todos los bloques que tenemos en medio de cada punta o esquina. Vamos a saber cuál es cuál porque aquí tenemos el primer medio, ¿sí? La primera separación. Ahí vamos a pinchar y vamos a tejer el punto deslizado. Y fíjense que no tejí ninguna cadena. Ahora tampoco. Vamos a tomar hebra y vamos al granny square en el que estamos tejiendo a tejer el bloque que va en medio de 3 puntos vareta. Quiero que vean bien en detalle el cómo voy a unir el siguiente medio. Aquí está el medio, ¿sí? Que corresponde al que no está unido. Vamos a saber cuál va a estar unido porque vamos a ver como si fuera una ave corta y esa es la unión. Por eso les recomiendo que para practicar usen diferentes colores, así pueden notarlo más rápido. Aquí es el espacio. Introduzco la aguja en ese espacio, ¿sí? En el espacio y no en la cadena jamás, en el espacio, en el hueco. Tejemos un punto deslizado. Vamos a soltar y sacar la hebra. Y de esta forma queda la unión. Ven, vamos a notar como una A o una B corta, depende de qué lado lo miremos. Y esas son las uniones de medio. Fíjense que en este granny sí tengo la cadena de separación porque aquí no lo unía ningún granny, entonces las puedo hacer tranquilamente. Pero en el granny que va a unirse a otro, al no tejerla no pasa absolutamente nada, porque miren que no lo afecta en lo absoluto al granny square. Ven cómo queda completamente plano, continúa teniendo la forma que debe tener, entonces no afecta al tejido en lo absoluto. En las esquinas es otro tema, ya sí deben hacerse, porque si no las hacemos no va a formarse el cuadrado, ¿sí? La forma cuadrada siempre debe estar y las esquinas son las que hacen que continúe siendo cuadrado. Con esquinas me refiero a las puntas, ¿sí? A las 4 puntas de un cuadrado. El medio no hace falta tener las cadenas. Entonces nosotros vamos a continuar uniéndolo hasta llegar a la unión del medio. Cuando lleguemos a la unión del medio, vuelvo a mostrarles en video, porque si ya estamos uniendo un granny a otro, es en donde se puede también generar una confusión, porque no vamos a saber en dónde pinchar. Bien, ya llegué a la parte en donde debemos unir una punta a lo que sería un medio. Cuando nosotros unimos un granny a otro, es decir, los dos primeros, no pasa nada. Vamos a hacer la unión que acabo de mostrarles, ¿sí? Y es muy sencillo porque luego continuamos tejiendo el granny square normalmente. Pero cuando vamos a unir un tercer granny para formar un cuadrado entre los cuatro puntas van a juntarse en medio, ¿sí? Y al juntarse 4 puntas van a estar compartiendo el espacio y las uniones, y es ahí en donde podemos generarnos una confusión porque no vamos a saber en dónde pinchar. Como se juntan 4 esquinas o 4 puntas, aquí debo tejer la siguiente punta. Tengo el primer grupo de 3 varetas, tejo la primera cadena y ahora debo realizar la unión. Aquí tengo estos dos granny square donde ya hay una unión en medio. En este color verde vamos a notar una B corta. Esa B corta vamos a tomar. Vamos a tomar esa B corta y vamos a notar que la aguja no va hacia abajo, ¿sí? No traspasa las hebras y hacia arriba tampoco, ¿sí? La aguja está con mucha seguridad sujetando esa unión. Ahí vamos a tejer el punto deslizado. Tejemos el punto cadena y continuamos tejiendo este granny square normalmente, ¿sí? Lo continuamos tejiendo normal. Entonces, luego, cuando debamos unir el cuarto granny square, vamos a unirlo en el color fucsia, ¿sí? El color fucsia va a compartir con el cuarto granny square. Va a compartir esa misma unión. De esa forma no va a quedarnos un hueco en medio. Eso es algo que pasa mucho. A veces veo fotos en donde unen granny square y tienen siempre un hueco en medio de cada unión. Un hueco, sí, un espacio vacío, donde literalmente puede entrar un dedo.
En los espacios del medio eso puede llegar a pasar porque el granny square es así y no podemos cambiarlo mucho, ¿no? Pero en las uniones, si tenemos un hueco en medio es porque la unión está mal hecha. Bien, de esta forma la unión en medio, luego al tener el cuarto granny square, compartiría la unión con esta que está en color fucsia, ¿sí? Por eso practiquen con diferentes colores para que ustedes puedan diferenciar muy bien cuál es cuál hasta que, bueno, ya tengan algunos grannies unidos y pueda ser para ustedes mucho más rápido lo que es la unión, ¿sí? Pero de esta forma es la correcta para que no nos quede un hueco. Porque al unir el cuarto y compartiría unión con este en color fucsia, no habría ningún hueco en medio, ¿sí? Porque cada unión va a tapar completamente ese centro. Entonces, esta es la forma correcta de unir los granny squares, ¿sí? No va a haber mucho más de esta técnica que esta unión, porque literalmente es la más prolija que hasta el momento tengo, ¿sí? Lo que voy a enseñarles ahora en color verde es un borde que podemos darle a los granny square. El borde continuaría siendo en punto granny y luego voy a darles otros consejos para que puedan aplicar diferentes cosas así a este borde. Vamos a comenzar por una punta en donde vamos a continuar repitiendo la forma que el granny square tiene de por sí. Comenzamos con los 3 puntos cadena del primer punto vareta. Aquí mismo 2 puntos vareta más para tener 3 que forman el primer bloque de 3 varetas, 2 cadenas y el segundo grupo de 3 varetas en el mismo espacio. De esta forma estaríamos formando el aumento, ¿sí? Yo le llamo aumento a cada esquina, en donde tenemos 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Una vez que tenemos el aumento, vamos a tejer el punto cadena de separación en el siguiente espacio. El primer bloque que va en medio de 3 puntos vareta. Este borde tendría la misma forma que un granny square, ¿sí? El punto es exactamente el mismo y la forma de tejerlo también. Así que vamos a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar a lo que son las uniones, ¿sí? Porque en donde tengamos uniones va a modificarse un poco el patrón. Así que voy a continuar tejiendo de esta manera, respetando los grupos que van en cada espacio y la cadena que va en medio, porque ya no estamos haciendo uniones. Cuando llego al medio, continúo mostrándoles qué deberíamos hacer. Bien, ya llegué a la parte en donde tenemos una unión. Aquí vamos a tener 2 espacios, sí, porque la unión, recuerden que en lo que son las esquinas, tenemos 2 esquinas en total, pero en medio una sola unión. Y aquí quiero explicarles qué deberíamos hacer. Vamos a continuar el patrón como es, tejiendo un punto cadena, tomamos hebra, y aquí se supone que deberíamos tejer un grupo de 3 varetas en cada hueco, ¿sí? Pero en realidad no. Lo que vamos a hacer es pinchar en la unión, y en esa unión vamos a tejer un grupo de 3 varetas. Ahora punto cadena y continuaríamos en el siguiente espacio tejiendo los grupos de 3 puntos vareta. Entonces solo tendríamos un bloque o grupo de 3 varetas así encima de la unión y no 2, aunque debajo tengamos 2 espacios, arriba solo tendríamos uno, porque si hacemos 2 estaríamos haciendo un aumento. Entonces esos 2 van a pasar a ser 1, que en realidad sería 1 por la unión que tenemos debajo, ¿sí? Eso en cada unión que tengamos siempre en medio. En las esquinas vamos a continuar respetando la forma del granny square, tejiendo el aumento para que tenga la forma cuadrada, así para que tengamos las 4 puntas. Y en cada unión un solo bloque. Esa es la forma correcta de poder darle un borde de granny square. Luego podemos seguir haciendo las vueltas que nosotros queramos, en diferentes colores o en el mismo, e incluso como continuamos teniendo todo esto en punto granny, podemos tejer más grannies y unirlos a este borde. ¿Por qué? Porque tenemos los espacios que nos permiten eso. Deberíamos hacer cálculos, por supuesto, para que nos quede bien y saber cuántos grannies debemos poner. Podemos poner pequeños, grandes, los que nosotros queramos,
Y de esa forma jugamos mucho más con los granny square y con el punto granny. Porque recuerden que no es un granny square, no es un cuadrado. En realidad es el punto granny. De ahí, por supuesto que luego se creó el granny square y demás y se fue desarrollando la técnica. Pero en realidad es un punto. Que el punto parte del punto vareta. Pueden continuar de esta forma e ir ustedes agregando más granny square, más vueltas de este mismo borde o lo que ustedes quieran, ¿sí? Porque acá pueden ustedes implementar los puntos que gusten. Bien, esto con los granny square es absolutamente todo. Es muy sencillo poder unirlos y realizar este borde para mantas. Las mantas en granny square se avanzan súper rápido. Son las mantas más hermosas que se pueden tejer. A mí me gustan muchísimo. Me gusta mucho la técnica del granny. De verdad, implementen esta técnica, mejórenla, perfeccionenla a su manera, utilícenla en lo que ustedes puedan y quieran y van a poder hacer un montón de tejidos súper bonitos, ¿sí? De la forma obviamente que ustedes quieran y poniendo en juego los hilados, los puntos, la técnica que ustedes de verdad necesiten para cierto tejido, ¿sí? Que quizás no tengamos que estar tanto tiempo tejiendo. Yo sé que quizás sea un gusto muy lindo poder tejer, ¿no? Pero en un punto llega a cansar mucho y bastante rápido por el simple hecho de a veces demorar mucho al tejer. Entonces una forma de simplificar la demora es hacer las cosas mucho más sencillas, no ponernos tantas piedras nosotros mismos de querer quizás hacer las cosas perfectas y en eso de querer hacerlo perfecto demoramos demasiado. Puede llegar a quedar perfecto si quizás hacemos las cosas un poco más simples, volviendo a lo básico, a la base. Es por eso que quiero en este seminario traerles eso, para que lo pongan mucho más en juego, porque lo que yo generalmente veo es que de verdad la base está muy perdida en lo que es el crochet. Quizás andamos saltando de técnica en técnica para aprender todo, pero jamás lo aprendemos todo al 100%, porque al querer aprender todo, no podemos dedicarle el tiempo a todo, ¿sí? Entonces terminamos quizás perfeccionando una técnica y no las otras 20. Entonces si vamos de a una, que es algo que por supuesto con los años y con muchos tejidos nos damos cuenta. Yo luego de 9 años me di cuenta de eso. Entonces quiero que ustedes puedan quizás hacer el camino un poco más corto, ir un poco más lento también, darle el tiempo que necesite cierto tejido para poder pulirlo, porque quizás con solo una manta ya pulen la técnica completa, quizás con 2 mantas, quizás con 3 o quizás con ninguna, ¿sí? Porque tengan una buena idea. Entonces, quiero que todo lo que digo, y todos estos consejos, lo tomen de verdad desde lo mejor de mí, porque es algo que me ha costado 9 años. Quizás pueda parecer poco en un punto, para mí en cierta forma lo es, pero a la vez es mucho tiempo y muchos tejidos pasados por mis manos. Y poder darles estos conocimientos, estos consejos para que quizás se les agilice un poco el camino en el tejido, para mí es muy lindo. Bien, vamos a continuar entonces con lo que sería la tercer clase o la tercer manta, donde ahí les tengo una sorpresa y ese sería el final del seminario. Voy a intentar darles mucho más consejos en lo que es esta técnica de mantas, en donde cada uno elige el punto, cada uno elige si usar granny square, si usar tejido recto o qué combinaciones de puntos usar. Eso va a quedar siempre en ustedes. La idea es que puedan tener un poco de todo y que de ese un poco de todo logren algo específico, ¿sí? Siempre va a quedar en ustedes. Bien, ya estamos en el final de este seminario dedicado a mantas tejidas en la técnica de crochet. Hay algo que quiero hablar antes de comentarles sobre la tercer manta, que es sobre las mantas de apego. Las mantas de apego generalmente se tejen para los bebés, sí, para cualquier edad, ya sea recién nacidos, que tengan 3, 6 meses o hasta un año, ¿sí? Eso depende de la persona, por supuesto. Las mantas de apego son muy lindas, muy fáciles de hacer y generalmente se venden mucho. Lo importante que tienen las mantas de apego es que se pueden tejer muy rápido porque no son muy grandes. Los tamaños que tienen generalmente no sobrepasan los 40 o 50 centímetros.
como si ya fuera una manta de cuna, ¿sí? O para cuna, para que cubra toda la cuna. Por supuesto que son tamaños diferentes. Lo bueno que tienen las mantas de apego es eso, que son pequeñas, no se necesita que tenga un tamaño muy grande, porque son mantas generalmente para que el bebé sostenga o para que lo cubra apenas, o como un accesorio, ¿no? Como para un abrigo extra para dicho bebé. Las mantas de apego se pueden hacer de diferentes maneras, por ejemplo, con la técnica de Granny que les enseñé, unimos 4 y ya tenemos un tamaño muy bueno y de acuerdo para una manta de apego y listo. Eso puede ser una manta de apego tranquilamente. Con 4 de estos Granny Square unidos podemos tener tranquilamente el tamaño para una mantita de apego. Luego también suele agregarse un amigurumi a la manta de apego, en donde solo están la cabecita del amigurumi, los detalles que la cabeza lleve, por supuesto, y los bracitos. Eso es para que el bebé o el niño pueda sostener el muñeco, ¿sí? El amigurumi en este caso, y la mantita queda colgando. Ya la manta no es para taparlo o para abrigarlo, ¿sí? Ya es de apego, como su juguete favorito, por así decirlo. Esas mantas son muy sencillas de hacer, se pueden hacer en recto y colocarle un amigurumi, se puede hacer también el tejido en forma de rectángulo, usar Granny Square y unir varios de diferentes tamaños por supuesto, y lo que tienen los Granny Square es que no todos son siempre cuadrados, ¿sí? No se empieza directamente siendo cuadrado. Este comienza con un círculo de varetas, luego es tejido circular calado y luego se le comienza a dar las puntas o esquinas para que se convierta en Granny Square. Entonces podemos jugar mucho con los Granny Square y que no siempre sea el básico o clásico. Pero nunca se olviden de que gracias al Granny Square básico se le pudo dar forma a otros, ¿sí? El centro siempre puede cambiar y demás, pero si queremos que sea un cuadrado que tenga 4 puntas, vamos a volver a la base, ¿sí? A lo básico. No quiero dejar pasar lo de mantas de apego porque es algo muy lindo de tejer. De verdad que se le puede dar muchísimas formas, no hace falta que las mantas de apego sean cuadradas, pueden ser circulares, triangulares, rectangulares, hexagonales. Eso lo decide cada uno, por supuesto. Y luego si quieren agregarle un amigurumi, bueno, solo le agregan los bracitos y la cabecita generalmente, ¿sí? Generalmente son así. Pero bien, pueden realizar mantas de apego con cualquiera de las técnicas que les enseñé en este seminario. En base a la tercera manta de este curso, lo que se me ocurrió, porque a pesar de todo quería enseñarles una manta más que sea calada, pero la base era tomando lo que ya mencioné de las mantas en tejido recto y un poco de lo de Granny Square. Entonces iba a ser implementarlas a ambas, ¿ok? Para que tengan un calado y quizás puedan salir más rápido a encarar un calado. Pero decidí que la tercera manta sea la siguiente. Yo quiero y les pido que vean el seminario completo las veces que sean necesarias, ¿sí? No se queden con solo verlo una vez y decir, ok, ya aprendí esto, listo, o ok, esto ya lo sabía y quizás el curso no me sirvió porque también pasa y me ha pasado. O quizás ir viendo de a poquito el curso, ¿no? Y una vez que lo terminamos, no volver a verlo jamás. Yo lo que les pido es que lo vean las veces que sean necesarias. No me refiero a que quizás no entiendan algo y por eso vuelvan a verlo, sino que aunque hayan entendido todo lo que digo, vuelvan a ver la clase en el momento que ustedes quieran, claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente de entrada podemos entender todo muy bien, pero se nos escapan cosas. Porque el cerebro, sí, la mente pueden retener toda la información, pero se le pasan detalles. Quizás un detalle de este curso se te pase por la cabeza y un día después tengas la duda de cómo hago para esto y para lo otro, y resulta que volviste a mirar el seminario y en cuanto menos te lo diste cuenta yo estoy tocando ese tema. Y es algo que les juro que pasa. Tengo muchas alumnas que por ahí dicen, pero yo no sé hacer esto, y literalmente eso que no saben en el curso está tocado. Lo que pasa es que quizás lo vieron un día donde no prestaron mucha atención. Entonces, honestamente yo les pido eso, ¿sí? Ustedes véanlo las veces que sean necesarias y en base a todo lo que hayan aprendido, que lo mediten bien y que realicen su propia manta. Puede ser un muestrario, ¿sí? Puede ser una muestra pequeña de 20 por 20 centímetros, en tejido recto, quizás ponerle un Granny Square,
quizás solo de granny square o solo tejido recto, y los puntos o detalles que ustedes quieran, ¿sí? Las invito de verdad a que se animen a jugar un poquito con lo que aprendieron, y si quizás ustedes tenían una idea en mente, que puedan implementarlo al crear su propia manta. Que como les dije, no tiene que ser un mantón de 2 plazas, sino que la idea es que ustedes puedan primero hacer lo siguiente: hacer una muestra recta de la idea que ustedes tienen, ¿sí? Porque una manta parte de una base recta, porque si queremos cubrir una cama de 2 plazas debe ser cuadrado, ¿sí? El tejido final, tenga granny square, tejido recto, tenga lo que tenga, la manta va a ser cuadrada a fin de cuentas. Entonces, realicen una muestra en la técnica que quieran, ya sea alguna de estas dos que les enseñé o algunos consejos que les di y les ayudó a expandir alguna técnica que ustedes estaban descubriendo. Realicen esa muestra y les pido que me envíen una foto y me comenten qué fue lo que aplicaron del seminario, qué es lo que quizás aún no aplicaron, qué encontraron en este seminario que les ayudó mucho de verdad y les va a seguir ayudando mucho, porque todo lo que dije sé que ustedes van a tomarlo y van a transformarlo a su forma de pensar, de decir, de enseñar, de mejorar la técnica. Eso lo van a lograr cada uno de ustedes, ¿está bien? No es que porque tengan el seminario ya está, lo sé. Porque no se trata de saber o no saber, se trata de poder hacerlo, de verdad demostrar en acción que está hecho, ¿ok? Porque pasa y va a seguir pasando siempre, que todo el mundo siempre sabe hacer todo, pero a la hora de no somos capaces, ¿no? Entonces, lo importante acá no es saber de mente para adentro, sino de manos para afuera. De verdad tener la capacidad de tejerlo, de lograrlo y de que sea nuestra propia técnica. Por eso en la tercer manta los invito a que se inspiren de lo que ustedes quieran. Entonces, ustedes sabrán de dónde tomar inspiración. No quiero que se frustren, de verdad, no quiero que crean que todo es muy complicado siempre. La verdad es que es muy sencillo. Pero como comenté minutos atrás en el seminario, no podemos hacer todos los tejidos de una vez, no nos van a salir. Y aunque digamos que ya sabemos tejerlo todo, de verdad es mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Porque siempre hay cosas por descubrir. Porque podemos saber tejerlo todo, pero no salimos de ese saber tejer todo, no nos movemos de ahí, porque estamos como en una zona de confort. Entonces la idea es expandir todo eso que ya sabemos y ver qué más podemos aprender de todo lo que ya sabemos. Es por eso que es una rueda, ¿sí? Se vuelve a la base para de la base salir y expandir. Y así sucesivamente va a ser siempre en esto del tejido. Así que bueno, hasta aquí este seminario. De corazón te agradezco muchísimo por haberme permitido brindarte esto que sé hacer, que es el tejido. Algo que amo mucho hacer, amo demasiado tejer, me ayuda demasiado. Sé que a todas las personas que tejen nos ha sacado de apuros en todos los sentidos el tejido. Así que siempre quiero que veas, y así mismo yo me lo digo a mí mismo, que veamos en conjunto al tejido como una técnica hermosa, algo que de verdad nos ayuda muchísimo, algo que no hay que dejar morir nunca, al contrario, hay que transformarlo para que continúe vivo por siempre y para siempre, y que seamos nosotros los que podamos expresar de diferentes formas, en diferentes puntos, en diferentes colores, en diferentes prendas, el tejido en crochet, ¿sí? Así que muy bien, te agradezco de corazón de verdad por permitirme brindarte mis conocimientos en esta técnica. Espero las fotos de tu manta, de todo lo aprendido, ya sean muestras o una manta grande, o en lo que vayas a usar este curso, ¿sí? Porque quizás no hagas una manta, sino que hagas un centro de mesa o una alfombra. Para lo que quieras, espero las fotos de los trabajos con muchísimo gusto para así que podamos entre nosotros compartir y aprender mucho más entre nosotros. Te mando un beso enorme, te agradezco nuevamente y te deseo lo mejor.